Buen día y bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Mario Ardón Mejía. El día de hoy, como en otros videos, vamos a tener un tema central sobre el que vamos a discutir y comentar un poco sobre alguna bibliografía relacionada. Creo que es muy llamativo, desde que inicien este video podrán ver que la decoración ha sido un poco cambiada y hay un gran colorido y un gran número de personajes y objetos curiosos. Y yo creo que quienes hayan visto una conferencia de Mario Ardón en los últimos 5 años, pues más o menos sabrán por dónde viene el tema del día de hoy, que estamos llamando neurociencia y técnicas de aprendizaje y enseñanza. Entonces, Mario Ardón, denos una introducción al tema brevemente, que es lo que vamos a estar hablando en los siguientes 15 a 20 minutos. Bueno, yo creo que vamos a estar hablando desde que recobramos de Pablo Freire, por ejemplo, en el video, uno de los videos anteriores, de la importancia de enseñar con alegría a partir de lo propio. Y entonces yo había ido haciendo una serie de instrumentos, de juegos, de dinámicas que me permitieron alcanzar esa visión. Pero luego he encontrado con las casualidades de esas de la vida, con un psicólogo clínico español, don Fidel Delgado, que don Fidel Delgado ya no solo se define como psicólogo clínico porque lo aleja de todo un universo de actores y actoras, sino que él se llama el titirepeuta. O sea, cómo él entra a lo más profundo de la gente a partir de lo lúdico. Y a partir de lo lúdico para algo muy duro en esta vida moderna, que es el enseñar a buen morir. ¿Verdad? Entonces por ahí es donde se requiere cómo este aprendizaje lúdico nos va generando ciertas herramientas para entender la realidad, la complejidad y la vida, para hacer de cada día que vivimos una experiencia duradera y agradable para mí y para los que conviven conmigo. Pero imagino que algunos elementos que aprendió de este señor Fidel ya los había descubierto, por así decirlo. Ya los había descubierto, y cuando lo veo utilizando a una persona al más alto nivel de experiencia académica y de experiencia ejerciendo en la interacción humana y en la formación de recursos humanos, me pareció, dije, esto era lo que he andado buscando. Y entonces por ahí es que he comenzado a indagar por mi propia cuenta, no solo en la obra de Fidel Delgado, sino que me he comenzado a indagar por mi cuenta en otras personas, en otros científicos, y mi sorpresa, mi mayor sorpresa fue cuando me encontré el libro de Antonio Damasio, un investigador neurocientista portugués, que creo que trabaja más en Estados Unidos y en Inglaterra, con el libro sobre Spinoza, sobre el filósofo Spinoza, que ahí por el año 1500, Baruch Spinoza, por el año 1500, 1400, algo ahí, llega a una serie de conclusiones sobre los sentimientos, sobre la conciencia y sobre las posibilidades del ser humano sin haber hecho tantas investigaciones. O sea, cómo una persona en el tiempo antiguo logró llegar a estas conclusiones que ahora están siendo validadas por la ciencia moderna. Entonces, esa fue mi primera y entonces yo seguí con ya llevo 4 libros de Antonio Damasio en esta línea, pero antes quise hacer otros intentos de entrarle, por ejemplo, a este libro que se llama La vida secreta de la mente, el cerebro de Broca, el elástico, sobre el cerebro, que se llama elástico, y de No seas neandertal. O sea, que es una científica que trata de contar estos temas de forma popular, ¿sabes? Con artículos como para el periódico, pero con alta validez científica. Entonces, ¿qué pasa? Que entrar en lo lúdico nos permite interiorizar en la diversidad de dimensiones nuestras como educadores y la diversidad de dimensiones de la otra persona con la que interactuamos. Entonces, por ahí es donde yo encontré una riqueza y que me ha permitido seguir buscando. Pero luego en esa búsqueda, aquí también tengo otros 2, Fuster y todo esto sobre neurociencia, que también son importantísimos, son valiosísimos, pero nos cuentan la ciencia dura de forma no lúdica. Acá, a partir de Damasio, que incluso Damasio cierra con este libro que me encanta mucho,
que es de los más recientes, es el quinto libro de Damasio que llevo leído y revisado. Y Damasio dice, el extraño orden de las cosas. ¿Por qué quiere decir esto del extraño? La vida, los sentimientos, la creación de las culturas. ¿Por qué quiero hablarme a ese sentimiento del extraño orden de las cosas? Porque desde hace mucho tiempo, creo que desde que comencé a hacer trabajo etnográfico y desde mi juventud comencé a ver algo, que nuestro cerebro nosotros vamos alimentando nuestro cerebro con nuestras lecturas, con nuestras conversaciones, con nuestras experiencias de vida, con nuestras profundizaciones en diferentes temas, vamos poniéndole a nuestra mente una serie de elementos. Pero el cerebro se encarga de hacer como una mezcla y de hacer como una síntesis, y que nos cae en el menor momento propicio. El cerebro trata, por ejemplo, de que si yo estoy trabajando un tema, trato de investigar lo último, incluso lo que está en contra, lo que está a favor, lo que aporta, lo que no aporta, y esa permanente intención de estar en el tema, de estar sistematizándolo, de estar mientras nos bañamos, mientras escribimos, mientras caminamos, porque vamos a ver todo eso tiene importancia. Y también, por ejemplo, de que esa visión, por ejemplo, cuando yo fui a Guatemala la primera vez, en los años 80, yo fui a Guatemala y cuando pasé por la zona del Palacio, yo dije, yo aquí conozco, yo aquí he estado antes. Mentira, no había estado antes. Eso, había leído un libro así unos 10 años atrás, que se llama El Señor Presidente. Pero después de eso, de ese segundo encuentro con la realidad que no conocía, volví por casualidad a releer El Señor Presidente y encontré las descripciones que se me hacían familiares ahí. O sea que en el momento que leí el libro no fue tan significativo como cuando llegué al sitio, el cerebro dice, aquí conoces, aquí hay, aquí... Entonces, no tengamos miedo a leer, incluso leer cosas que no entendemos. Porque también si las leemos con atención, porque para esto se necesita máximo interés, máxima atención, logramos máximo aprendizaje. Pero de repente cuando yo estoy leyendo algo que no conozco la referencialidad real, pues de repente lo leo, pero si lo leí con atención, si me entusiasmó, va a quedar y en el momento que se necesita aparecerá. A mí me pasó también mucho con las lecciones de Ralph Mills, el antropólogo norteamericano, que yo las leía, el maestro me las explicaba, pero las aprendí cuando andaba en el campo. Dije, es por eso que él dice esto. Entonces, que no le tengamos miedo al cerebro, porque el cerebro está atento, está alerta, y de ahí es que yo tengo un ejercicio de inicio cuando voy a trabajar con una plenaria de personas, que puede ser de 30 personas hasta 400 personas, que yo me doy el lujo de decir, podrían regalarme de entrada, podrían regalarme un caluroso aplauso cuando yo les diga que sí le hacen y cuando yo les diga ya paran. Y la gente me da el aplauso. Pero cuando yo veo ese aplauso, yo estoy atento. Y más o menos un 98% de la gente, desde el Papa Francisco al que el campesino indígena más aislado en el mundo, hacemos esto para aplaudir. O sea que el cerebro, el lado izquierdo del cerebro le dice al lado que haga esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero en esa plenaria yo encuentro unos que hacen esto. O unas que hacen esto. Yo me fijo en las iglesias, yo me fijo en las concentraciones, yo me fijo en las entrevistas. Y ya cada vez vemos eso. Entonces, ¿cómo de ahí viene algo de que cómo nosotros vamos educando a nuestro cerebro a partir de 50 años, de 40 años, incluso a hacer cosas que antes hacíamos con la derecha, a hacerlas con la izquierda? Por ejemplo, yo las llaves ya no las ando al lado derecho, las ando al lado izquierdo. Y cosas, la puerta, rasurarse, cepillarse los dientes, es un gran ejercicio para estimular el cerebro, para estimular esas conexiones múltiples. Entonces, por ahí, que el cerebro tenemos como varios cerebros, podríamos decir. Tenemos el cerebro lagartija. El cerebro lagartija está como por acá, que es el cerebro, el calloso. El que tenemos acá, que le llamamos el cerebro lagartija. ¿Por qué? Porque es
cuando nosotros vamos manejando y vemos que un carro se nos viene encima, no esperamos decir, ese carro debe venir a mucha velocidad, el otro. Nos apartamos. Eso es lo que hace la lagartija, apartarse, correr, esconderse, comer. Entonces, ese sería el cerebro de la lagartija y les funciona muy bien. Les funciona muy bien porque tenemos lagartijas para rato, ¿verdad? Entonces, ese es el que nos permite a nosotros, los seres humanos, también tenemos esto. Pero tenemos otro tipo de cerebro, el cerebro oveja. Y vamos por la vida con ese cerebro oveja que funciona bastante bien. Las ovejas tienen que comer, ¿no? El perro las cuida, se dejan ordeñar del perro para que las cuide, y van ahí, y hay muchos seres humanos que tienen una vida así, nace, crece, muere, y sin meterse a problemas. Entonces, por ahí es donde vamos viendo de que podemos tener guagua, podemos tener cerebros diferentes. Entonces, pero como yo quisiera decir que en los últimos 20 años estamos sabiendo más sobre la historia del cerebro que en la historia de la humanidad. ¿Y cómo estamos sabiendo más? Porque estamos estudiando el cerebro en vivo. Antes, por ejemplo, ameritábamos como este caso de extraordinarios, ¿no? Casos extraordinarios, este caso de famoso Phineas Gage. Phineas Gage, que este señor era un obrero líder, era un obrero responsable, era un obrero sistemático, que había mandado a elaborar su propia punta para meter la dinamita en las rocas, en las minas, en Inglaterra, y entonces él metía su propia punta con un hierro especial, pero en una de esas se descuidó, tuvo un accidente y el hierro entró en su cerebro y le atravesó su cabeza, y la sorpresa de los compañeros es que lo encontraron lúcido. Sobrevivió a ese evento, lo encontraron lúcido, y luego se sale del hospital y entonces era otra persona. Porque estamos ante el cerebro. Pero perdió la capacidad de la empatía o algo así, ¿no? Perdió la capacidad de tener compasión. De saber que sus actitudes le hacían daño a los demás. Y por ejemplo, después de que tiene este accidente, se sana, entre comillas, se sana, y comienza a invertir en prostíbulos, en crímenes, en todo eso. O sea, pero alguien tuvo el acierto de conseguir que la señora de él donara su cuerpo y su cerebro para analizarlo. Y los que lo enterraron todavía pusieron el hierro que lo había ensartado a la par de adentro de su tumba. Entonces, por eso decía, esas coincidencias permitían ver un poquito cómo a un ser humano, si se le quitaba tal cosa, si se la dañaba de tal parte, podía entrar en este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que antes estudiábamos el cerebro gracias a esas, entre comillas, lamentables coincidencias de la vida real y real. Pero ahora podemos estudiar el cerebro en vivo, el cerebro funcionando, conectado, y nada más que eso, pero también cosas que pasaban antes. Por ejemplo, yo quiero hacer esto en defensa de nuestros campesinos e indígenas. Por ejemplo, a veces cosas que pudimos ver como pobreza, como algo miserable, como algo de malas condiciones, y era que a nosotros en los años 60, 40, 70, 80, hasta los 90, caminábamos por nuestras áreas rurales varios ratos sin esperanza de que pase un carro o en bestia, pero más caminando. ¿Y qué pasa? Que a las personas que caminan, a cualquier edad, a las personas que caminan, se les desarrolla esto acá, que se llama el hipocampo. El hipocampo, que es el responsable por la memoria, por la vida. Entonces, algo que pudimos haber visto como una desventaja como seres humanos, de ahí esto nos genera mucha resiliencia, por ejemplo. Entonces, algo que vimos como mucha desventaja, ahora estamos viendo que tiene mucho que ver con la vida y con el futuro y con crear condiciones humanas para el desarrollo integral de nuestro ser. Entonces, por ahí es donde yo trato de que esta visión, porque conocer el cerebro, como diría Facundo Manes, que es la otra persona lúcida, el neurocientífico argentino, con un equipo del INEC,
como diría Facundo Manes, educar el cerebro para vivir mejor, ¿verdad? Entonces por ahí es que vemos de que nosotros se dice que la ciencia ha llegado a conocer, algunos dicen que el 3% de lo que debe conocerse del universo. Algunos dicen que el 5%, los más optimistas. Pero los astrofísicos, por ejemplo, dicen que el 3%. Pero que lo demás es materia oscura. Lo desconocido, lo no conocido. Pero yo quisiera decir en este momento de que yo estoy trayendo a colación esto. De que del universo en su conjunto solo podemos llegar a conocer científicamente realmente el 5%. Lo demás es materia oscura, como llaman los físicos, solo astrofísicos. Pero quiero decir algo. Los seres humanos somos un universo en sí mismos. Somos un universo de arriba hasta abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los seres humanos estamos en esta postura, también de los seres humanos, nosotros mismos, de nosotros mismos, si acaso podemos saber el 2, el 3 o si acaso el 5%. Y los que ya damos 3 queremos dar conferencia, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Pero yo quisiera decir algo. O tener un canal de YouTube. O poner un canal de YouTube. Entonces, pero lo que yo quiero decir en esto es que la otra 95% del entorno integral del ser humano funciona solo. Funciona solo gracias a que podemos hacer como 5 pequeñas cosas. Respirar aire puro, con cierta cadencia, con cierta secuencia, con cierta profundidad. Hacer ejercicios. Alimentarnos sin condimentos químicos. Comer comida más sana y elegir mejor nuestros alimentos. Tener calor humano, tener amigos, tener el cariño de los amigos, de los hermanos, de generar eso y el pensamiento constante, el tener proyectos constantes y el asumir retos. Por ejemplo, para mí aprender una nueva lengua es un reto. Para mí, aprender a tocar un nuevo instrumento, aunque no lo aprenda, hacer el ejercicio, yo estoy contribuyendo a que mi cerebro cree nuevas condiciones para seguir actuando frente al futuro, aprendiendo y enseñando cada vez más. Ok, bueno, y creo que con eso es todo por el día de hoy. Realmente creemos que el tema da para un poquito más, así que quizás lo terminamos de cubrir en otro video. Pero por ahora esperamos hayan quedado un poco con la inquietud de saber un poco más sobre esto, ¿no? El cerebro que, como dice aquí don Mario, pues a pesar de que en los últimos años se ha llegado a conocer mucho más que en los últimos, toda la historia de la humanidad, sigue siendo un gran misterio, ¿no? Y siguen habiendo muchas cosas que todavía no son comprendidas y que vale la pena leer. Y como dice, creo que al momento que leemos vamos a poder hacer esas comparaciones con las cosas que nos pasan en la vida diaria, ¿no? Y creo que también es algo que tener en cuenta, mantener el cerebro bien ejercitado, como hemos hablado durante estos minutos. Así que bueno, así llegamos al final. Les recordamos que tenemos videos nuevos 2 veces a la semana y que nos sirve mucho si se suscriben al canal, si le dan me gusta al video y si comparten también en redes sociales. Y que tenemos 2 videos, uno donde explicamos complejidad y vida cotidiana en términos populares y complejidad e incidencia frente a públicos académicos muy altos juntos, ¿verdad? Entonces que pudieran ver los videos ahí interesantes para entender un poco cómo funcionan estos juegos en contexto y en la interacción humana. Muchas gracias.